bien. Buenas noches, señores. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast favorito de usted, el de los viernes, el que sale después del culto. La Biblia habla. Bien. No olviden, como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y TikTok como Team Vamos a Hablar, en Facebook como Vamos a Hablar. Y sobre todo, no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones y seguirnos, gente, por aquí, compartir los videos y todo eso. Su comentario, claro. Gente, estamos, como Cristian mencionó hace un ratito, en el segmento llamado La Biblia Habla. El segmento. Entonces, sí, hoy tenemos un tema que nos lo han pedido bastante. Nos han pedido este y el que sigue. Pero hoy vamos a hablar acerca de la ley de Dios. La ley de Dios. Yo quiero iniciar leyendo un versículo que es el que se ha convertido en el trending topic de las personas que defienden la teoría que voy a mencionar en un ratito. Se encuentra en Colosenses capítulo 2 versos 13 y 14 y reza de la siguiente manera: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando, cuando dice anulando es aboliendo, ¿cierto? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En resumidas cuentas, lo que muchas personas defienden es el hecho, tomando como base principal ese versículo, es que la ley de Dios fue abolida porque fue clavada con la muerte de Cristo en la cruz. Ahora, la pregunta que surge. La pregunta que surge es esta: ¿sigue la ley de Dios vigente o fue clavada en la cruz como muchas personas predican? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que todo depende lo clavo con la que la gente dice que fue clavada. Porque sí, porque hay gente que dice, no, lo que pasa es que fue clavada en la cruz en la cruz para abolirla, para borrarla. Pero y si quizá el término clavado en la cruz no es para borrar, sino para que se recuerde. Porque recordamos al que estuvo en la cruz. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? Adelante. Diga, ¿tiene algo que decir? Mira, Gaby, yo, cuando estaba en el bachillerato, siempre en las escuelas hay muchas diferentes religiones en un mismo curso, y pasaba eso en el mío. Recuerdo yo un día que empezaron como a venir encima de mí, como todos los evangélicos, pentecostales, toditos. No, y comenzaron entre ellos mismos ya después a discutir entre ellos de sus religiones y de todo. Y cogieron hasta la hora de recreo y todo eso. Y yo me paré súper discreta, levanté la mano y dije, mi gente, ustedes están claros de que ustedes están equivocados, es lo primero. Y segundo, están más claros todavía de que ustedes no van a cambiar lo que yo creo, porque esa es la realidad. Me voy para mi recreo y le di banda. Es bueno que tú menciones eso, porque muchas veces nosotros perdemos nuestro tiempo discutiendo con personas sobre la Biblia. Claro. Cuando ellos, por más que usted debata el tema con ellos, no van a cambiar su forma de pensar. Y lo que me da cosa es que ellos decían, no, mi pastor me dijo, mi pastor esto, no, porque es que mi pastor, casi nada de lo que ellos estaban hablando era en base a la Biblia. Entonces, yo estudié, yo leí. Entonces, la realidad es que ahora mismo yo guardo mis 10 mandamientos tranquila. Normal, porque eso está ahí y es real. Y eres feliz. Y es real. Y eres feliz. Entonces, miren algo. Hay un versículo encontrado en Romanos capítulo 6, verso 23, que dice, la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. La muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, les tengo una pregunta. Si la paga del pecado es la muerte, la Biblia dice que la ley es la que muestra el pecado. Si la gente se sigue muriendo y no hay ley, ¿por qué se sigue muriendo si no hay nadie que diga el pecado? No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Claro. Déjenme darle. Si no se sigue pecando, ¿por qué se sigue muriendo? No, exacto, espérate. Si ya Cristo clavó la ley en la cruz,
no hay nada que diga el pecado. Ya. Porque lo que dice la Biblia, la ley es lo que muestra el pecado, ¿cierto? Si no hay nadie que muestre el pecado, no hay pecadores. Y si no hay pecadores, entonces tampoco debería haber muerte. Porque no habría pecado. No hay pecado. ¿Se entiende la idea? No sé si me está mirando como que no me entiende. Está medio... que está como un cubo de rugby. Ok, mira qué es lo que pasa. La ley dice, la Biblia dice, yo no supiera lo que es pecado si no fuera por la ley. Sí. Porque la ley es lo que me da a mí a saber lo que es pecado y lo que no. Si ya la ley fue clavada en la cruz y no hay que guardarla, nada de lo que yo haga es un pecado. Porque no hay nada que me condene como pecador. Pero eso... eso lo dicen aquellos que... No, eso lo creo yo. Ok. Porque el asunto es que si dicen que la ley fue clavada en la cruz, no hay nada que me convierta a mí en pecador. Exacto. Sí. Porque ¿Me ya entiendes? esas leyes no existen. Ya no existen. Entonces, si todavía hay gente muriéndose, Dios es injusto. Porque la ley Porque fue si él clavada. clavó la cruz, él sigue permitiendo que la gente se muere y él dice que la paga del pecado es lo que muerte. Si no hay ley, no hay pecado. Y si no hay pecado, no va a haber muerte. Primero no es bueno saber cuál es la ley. Excelentísima pregunta. ¿Cuál es la ley que en realidad fue abolida? Porque por eso que yo estoy como medio como... Excelente. ¿Cuáles ¿Cómo que eran la las leyes y pregunta? cuáles fueron abolidas? No, ¿cuál fue en sí la que a partir de la muerte de Jesucristo Jesús. ya se dejaron de hacer ciertas cosas que se hacían antes, que estaban por ley? Ajá. Bien. Que esa es la ley Ceremonial. mosaica, creo que. La ley ceremonial es la ley de Moisés o la ley ritual. Correcto. Es la misma. Entonces, miren, buena intervención que trae Yeuri ahí. Ya mencionamos que está la ley ceremonial, la ley de Moisés o la ley ritual. Es la misma cosa, son tres nombres. ¿Cuál era esa? De manera rápida. La ley de Moisés es la que llevaba o invitaba a la gente a seguir los servicios de santuario. Sí. Sacrificar el Sí, cordero, correctamente. celebrar la Pascua, De manera rápida, en aquellos tiempos, para el perdón de tus pecados, tú tienes que llevar un cordero corderito, un limpio, animal sin limpio. mancha, ponerle la mano ahí que en la cabeza, Transferir ahí, el pecado. depositar todo tu pecado. El y después sacrificio a través ese de cordero sangre. era que Un detalle de esa ley, que es la ley mosaica, es que el libro de esas leyes te dictaba qué había que hacer con el que pecaba. O sea, usted hizo tal cosa. Bueno, mira, el pecado, la paga de ese pecado es tal cosa. Entonces, la ley te decía cuál era el pecado, la magnitud del pecado y lo que recibía el pecador. Excelente. Ok. Entonces, la otra ley Sí. que presenta la Biblia es la ley moral o la ley de los 10 mandamientos, Correctamente. que es la que se conoce como la ley de Dios, la ley de la verdad o la ley de la libertad. ¿Qué fue la que fue dada dónde? En el Edén. O sea, no fue pero también Dios la volvió, la escribió en piedra. Dios la escribió en piedra, fue en el Sinaí. Déjame hacer agregar algo. En el libro El Discurso Maestro de Jesucristo, página 44. El Discurso Maestro de Jesucristo, página 44, escrito por Elena G. de White, dice: la ley dada en el Sinaí era la enunciación del principio de amor, una revelación hecha a la tierra de la ley de los cielos. Fue decretada por la mano de un mediador y promulgada por aquel cuyo poder haría posible que los corazones de los hombres armonizaran con los principios del cielo. Excelente, wow. O sea, no fue dada por dada. De que no, vamos a dar, y mira, porque yo soy Dios y yo quiero que tú hagas esto. No. Es que la forma de que tú entiendas que tú conectas con el cielo y te armonizas con lo que pasa en el cielo y el orden del cielo es a través de esta ley. Excelente. Adelante, Tremenda hermano. intervención. Oigan bien, algo que yo aprendí del pastor Bor, un pastor que merece el respeto de muchos, Muy bueno. fue algo. Él, porque vale la pena aclarar aquí, ya que estamos hablando de ambas leyes, cuál es la diferencia entre una y otra. ¿Cierto? Sí, correcto. Porque la diferencia no se limita únicamente a que una trata de sacrificio de cordero y otra trata de los 10 mandamientos. Es una idea demasiado vaga, ¿tú me entiendes? Entonces, la diferencia se engloba en 5 puntos principales. Adelante. Número 1, ¿quién los escribió? ¿Quién escribió la ley? Número 2, ¿dónde los escribió? Bien. ¿Quién habló la ley al pueblo? ¿A quién los habló? ¿A quién la habló la ley? Después que la escribieron, ¿quién la enseñó? ¿A quién la enseñó? Y finalmente, ¿dónde las puso? ¿Se entienden las 5 preguntas, verdad? Número 1, ¿quién lo escribió? Sí. ¿Dónde? ¿Quién lo habló? ¿A quién?
y dónde las puso. Bien, la ley ritual, que es la primera, la que tú mencionaste, Yeuri. Sí. ¿Quién la escribió? Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 31, verso 9, que dice que fue Moisés. Y dice, y Moisés escribió esta ley y se la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del convenio de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. ¿Quién escribió la ley ritual? ¿Quién la escribió? Moisés, ¿cierto? Moisés. Y escribió Sí. Moisés. Inicia el versículo diciendo, ¿dónde lo escribió? Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirlo. ¿Dónde lo escribió? Libro. En un libro, ¿cierto? Sí, en un libro. ¿Quién lo habló? Y habló Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Dios habló con Moisés, pero ¿quién lo dijo al pueblo? Moisés. Moisés. ¿A quién se lo dijo? A los hijos de Israel, porque se lo acaba de decir el versículo también. ¿Y dónde las puso? Y este es el versículo importante, así que presten mucha atención. Deuteronomio 31, 26. Dice, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto, al arca del convenio, de Jehová, vuestro Dios, para que esté allí por testigo contra ti. Tengan ese versículo pendiente. Entonces, resumiendo, ¿quién le escribió? Moisés. Moisés. ¿Dónde le escribió? Libro. En un libro. ¿Quién la habló? Moisés. Moisés. ¿A quién la habló? Al Al pueblo. pueblo. ¿Y dónde las puso? Al lado del arca. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, las mismas 5 preguntas en cuanto a los 10 mandamientos. Dice Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. ¿Quién le escribió los 10 mandamientos? Dios. Dios, no fue Dios, Moisés. Dios. ¿Dónde lo escribió? En Ah, piedra, piedras. no fue en un libro. Siguiente punto. ¿Quién lo habló? Estas palabras, estoy leyendo en Deuteronomio 5:22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, y las escribí en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Óigame, ¿quién le escribió? Dios. ¿Dónde las escribió? En piedra. ¿Quién las habló al pueblo? Dios también. ¿A quién le habló? A todo el pueblo de Israel, según Deuteronomio 5:22, el mismo versículo que acabamos de leer. ¿Dónde los puso? Está Deuteronomio 10, 1 al 5. Dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, labraré 2 tablas de piedra como las primeras, y hazme un arca de madera. Y escribió en las tablas 10 mandamientos, y puse las tablas en el arca que había hecho, dentro del arca. Entonces, la habló Dios. Wow. Le escribió Dios. Wow. Sobre piedra. Las habló al pueblo. ¿Cuál es el otro punto? La habló al pueblo, sí, la habló al pueblo. La habló Jehová, la habló al pueblo y finalmente la puso dentro del arca. ¿Y la ley ceremonial dónde estaba? Al lado. Al lado. Es una buena diferencia. Al lado, sí. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esta diferenciación? Y escúchame, Gabriel, ahora Vale. que mientras te escucho, tú sabes que la gente tenía ese libro y el pueblo había aceptado todo lo que el libro estaba ahí, era parte del pacto. Claro, claro, claro. Si tú te fijas, en Apocalipsis 5, cuando comienza a hablar de lo que Juan ve en el cielo, dice que ve el trono y que ve al lado. El libro de la vida está al lado. Y el libro que estaba al lado, si tú te fijas, el centro del trono, o quien está sentado en el trono, es la esencia de todo. Wow. Y está el libro. En esta parte, la esencia de todo estaba dentro. Correcto. Y al lado estaba el libro del pacto. Correcto. Adelante. Así mismo. Porque el asunto es que el arca del pacto en ese momento era el reflejo del trono de Dios. Claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, dice la Biblia, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Gloria a Dios. ¿Usted me está entendiendo? Correcto. O sea que Dios cuando emite un juicio no lo hace a lo loco. Cuando usted va a un juicio legal aquí en la República Dominicana o en cualquier país del mundo, Ustedes le presentan. le presentan los códigos que usted Claro, violó y en claro. base a eso se les juzga. Es correcto. Dios no puede decir que yo voy a hacer un juicio y en base a que a lo que me dé la gana yo soy Dios. Así. No. Ni siquiera él siendo Dios Ni lo así. lo hace a lo así. loco. Entonces, ¿por qué me pareció interesante la diferenciación? Porque hay que saber la pregunta que hizo Yeuri.
cuál fue la ley que fue Que clavada fue en la abolida. cruz y por qué nosotros acabamos de decir que fue la ley ceremonial. No, mira, y que independientemente de... Hay una importancia grandísima en la manera en que Dios trata como cada ley. Claro Tú que te sí, das cuenta claro que que uno sí. la puso en un libro, tú viste que la otra la puso en una piedra. Exacto. ¿Sabe lo que es, señores? Vamos a imaginarnos esto. Que un tigre escriba con un dedo en una piedra. Es un asunto importante, men, hoy. ¿Usted cree que lo que va a estar ahí en esa piedra, alguien lo puede Hay borrar? que cambiar. O cambiar, quitar. o modificar? Que él pudo hablar, que fue lo mismo que hizo con la palabra. ¿Me No te- entiendes? no O te sea, vayas más Señores, lejos. si tú te... Escúchenme. Dios hizo al hombre con sus manos, hizo los mandamientos con sus manos. o sea, Él podía Mira hablar. que- mira que Él peso. podía hablar, él puede decir... exactamente. Y que se Háganse vayan, los incluso mandamientos, que se vayan ya. escribiendo solo ahí. Exacto. Y ya. Y no te vayas más lejos. Él pudo haber dicho, mira, ya yo te di la ley. Enséñasela al pueblo. Pero él no, él dijo, yo se la voy a decir al pueblo. Yo se la voy a escribir. Para que ellos no aleguen que eso salió de ti. ¿Tú me estás entendiendo? Bien, entonces, ¿cuál es la ley en sí, Gaby? Ok, mira. Recuérdate que leímos cuando dice que está clavada en la cruz. Estamos leyendo Colosenses. ¿Quién escribió Colosenses? El más famoso, Sí. Pablo. El que más Bien. sabe. El Oigan más lo que sabe de la dice el Biblia. hermano Pedro. Sí. En su segunda carta a San Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. Y qué bueno que tú lo lees en el Nuevo Testamento, porque Sí, hay mucha sí, gente sí, que sí, piensa que como el antiguo Ya está desplazado, ya está desplazado. pasado, Sí, ya. entonces Ya caducó esa versión. Ya. en el nuevo la gente piensa que no hay ninguna cita bíblica que avale, Que avale Que eso. avale. que los eso. 10 mandamientos siguen vigentes. Entonces, qué bueno No, que tú de lo hecho, leas ahí. la Biblia dice en San Juan 5, 17, no penséis que yo he venido a abolir la ley de los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a cumplir. Ya ahí debería caerse cualquier Vamos a argumento. llegar ahí, Wow. vamos a llegar O para esos si puntos. alguno que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, es culpable, Es culpable de de todo. todo. Y Mateo 5, 17. Ah, es el que yo le dejo de decir. O si no es que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Tú me estás entendiendo? Hay muchas cosas ahí que la gente trata de omitir Y ahí para no cumplir. Y ahí entra una cosa, ¿cuáles mandamientos? Los 10. Porque si tú me dices a mí, no, Jesús abolió los mandamientos y dejó dos. Él no había dicho que había dejado dos. No. Al contrario, él le agregó un mandamiento nuevo doy. Ujú. ¿Verdad? Pero ¿qué dice? Si tú me amas y guardas los mandamientos, el pueblo judío sabía de cuáles mandamientos estaba hablando. Claro, Claro él no que tenía sí, que claro, contextualizar. pues, Usted sabe, gente, no- los que están en esos 20 no tienen que decir. Escúchame, que ahí entra una cosa, Gabriel, y es que hay gente que dice, sí, pero si tú te das cuenta, cuando el joven rico le mencionó 3 mandamientos. Y, o sea, quiere decir que si hubieron mandamientos que él no mencionó, que no eran necesarios. Él no le mencionó. Lo que pasa es que dentro de la creencia judía, por ejemplo, el sábado es algo que no había que discutirlo. No, espérate. Que era parte eso, de ello. Aparte de Sí. eso, si tú te fijas, al joven rico, él no le mencionó 3, como dice gente. No, la gente Él le dice- mencionó 6. Sí, Y fueron los 6 referentes al prójimo. correcto. Correctamente. ¿Me entiendes? Y el joven rico le dice que pues yo hago todo eso. ¿Me entiendes? Y Jesús le dice de que lo miró con amor y dijo, Una cosa te falta. Una cosa te falta. Yo creo que le faltaba al joven rico la parte de los 4 mandamientos que le trataban del amor a Dios. ¿Tú me estás entendiendo? Por eso él no se lo mencionó. Por Wow. eso él dijo, una sola cosa te falta. Y él le dijo, ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres, luego ven y sígueme. Le dijo 5. Hay 2 opciones, Jesús no sabe contar o se equivocó. Wow. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, a él, en esas 5 cosas que le dijo, él está diciendo, a ti lo que te falta es el amor a Dios, no al prójimo. Es lo que te digo, que Wow. por ejemplo, eso del sábado era algo que entre ellos tú no lo tenías que poner como una No. exigencia, porque eso era Señores, parte esa de gente ellos. hasta exageraban con eso. Papá, esa gente se pasaba. Es más, Tú sabes lo que es, que eso también está dentro de las leyes que fueron abolidas. Mira, esa gente estaban tan locos, tan criminales. tan locos. Que no puedan escupir el Que sábado, si- señores. No, no es eso. Que si tú Mira. ibas caminando y te agarraba el sábado caminando, pap, tú tienes que quedarte ahí. Sí, tú Toque de tienes queda. que quedarte ahí. Pero no te vayas No más podías hacer lejos. más nada, Sí, ya, estaba tienes que lejos. quedarte ahí Oye, hasta que el Y no, sábado se fuera. y no podía caminar más de 1 kilómetro en sábado. Oye, esto, que tú no podías reflejar tu rostro en algo que estuviera quieto. Por eso muchos de ellos que lo usaban en la ropa. Porque, o sea, yo podía, si en la ropa, no importa, porque es parte de mi vestimenta. Algo que pueda ser como, que me pueda reflejar el rostro. Si en una pared que está, yo no me podía parar. Pero en la ropa sí, porque Una eso es parte del locura, movimiento. locura, men. Pero oigan lo que dice Segunda de Pedro 3, 15 al 16. Tomando en Adelante. cuenta que leímos que la ley estaba clavada en la cruz en Colosenses.
Dice, y considerad como salvación la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Usted está entendiendo? Wow. Pedro, que estuvo ahí en HD con Jesucristo, está diciendo que Pablo escribe, no mentira, él escribe cosas que son difíciles de entender para mucha gente, y como no le entienden Los correctamente, las tuercen para su propia perdición. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, ¿qué es una de las cosas que los indoctos e inconstantes están torciendo? La ley clavada en la cruz. Fíjense el versículo de Colosenses. Vamos a leer con detenimiento ahora. Colosenses 2, 13 y 14. Oigan cómo lo dice. Que ahí está clarito cuál es la ley. Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo. O sea, nosotros estábamos muertos en pecado porque no habíamos recibido a Cristo. Pero como él vino, ya nos vivificó por él. Bien, sigue. Perdonándoos todos los pecados. ¿Por quién alcanzamos el perdón de los pecados? Por Cristo. Por Cristo. Porque la Biblia dice en Hebreos que la sangre de cordero y macho cabrío no pueden perdonar el pecado. Entonces, ¿para qué se hacía? Ahora viene. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Ustedes recuerdan Deuteronomio 31, 27 que leemos ahorita? El acta. Que decía, pon el libro de la ley al lado del arca y que sea testigo contra ti, contra vosotros. Ahí dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, cada vez que una persona sacrificaba un cordero, transfería los pecados al cordero, eran transferidos al lugar santísimo, al santuario, y ahí se iba acumulando como una cuenta de ahorro o una nota de decreto, para que la gente o quien tenía el saldo para pagar la deuda, la pagara. ¿Tú me estás entendiendo? Sí. Cuando Jesucristo viene, tanto esos pecados hay señalando a la gente, tú pecaste y todavía esos pecados están acumulados aquí, no se han perdonado. Si alguien no paga esa deuda, te han perdido como quiera. Entonces, cuando Cristo viene, muere en la cruz, entonces Él anula el acta de los decretos que era contraria a nosotros. Las quitó de en medio y las clavó en la cruz. ¿Tú me estás entendiendo? Claro, Sí, claro. claro. O sea, eso no tiene Que perdedera. no entendió ahí, mira. No, el que Eso no no tiene entendía porque no perdedera. quiere entender. Que no entendió que se Entonces, la Biblia te está diciendo que la ley de Dios claramente sigue vigente. Claro. Ahora, hay una cuestionante que a mí me surge en cuanto a los adventistas del séptimo día. Nosotros... Y a mí me surge una... Dale, a ver si... Tú sabes Sí. que mucha gente, escúchame, tú sabes que mucha Sí. gente lo que quiere dejar a un lado la ley es por abrazar solamente la gracia. Ujú. Pero como dice una canción, no tiene sentido, no tiene sentido como gafas en la oscuridad. Fe, obras o gracia sin los mandamientos es algo que no tiene sentido, porque los mandamientos no te borran las cuentas pasadas. Tú no puedes decir, bueno, yo violé 5 mandamientos. No, pero yo hoy decido comenzar de nuevo. En la ley, tú no puedes comenzar de nuevo porque tu pecado sigue ahí. Pero lo que te ayuda al cumplimiento de la ley es la gracia. Ujú. Que es lo que te pone en cero para tú volver a hacer de los mandamientos un estilo, tu regla de vida. De hecho, los mismos mandamientos son el carácter de Dios, señores. Esa es la duda que a mí me Sí, surge. claro. Espérate, El mismo carácter de Dios. pero chequea el asunto. Sí. Tú que mencionas ese asunto del carácter de Dios. Yo te voy a decir una cosa más profunda ahora. Ese asunto, hay un problema. Nosotros los adventistas creemos eso, pero ese detalle no está en la Biblia. O sea, la Biblia no dice en ningún lado la ley de Dios, el carácter de Dios. Ujú. ¿Tú me estás entendiendo? Dios no fornicaba. Ahora viene un asunto. Tú, Ok. tú me vas a decir, no,
Porque Dios no podía fornicar porque no tenía relaciones sexuales. Felicidades, Apocalipsis te habla de fornicación. La que ha fornicado y no de relaciones sexuales que te está hablando. Sí. O sea que cuando tú vienes a ver los mismos 10 mandamientos de una u otra forma, era un comportamiento celestial, señores. Eso es cierto, eso es cierto. Que en el mismo cielo no puede haber envidia. ¿Por qué fue que sacan al hombre? Claro. Al hombre Sí, aquel, sí, ¿por qué lo sí, sacan? sí. Por envidia. Es verdad. O sea, cuando tú vienes a ver los 10 mandamientos, por más que una gente diga, no, porque no es el carácter de Dios, la Biblia sola habla, se pregunta y se responde ella misma. Yo creo que ya Cristian te contestó esa parte, pero yo lo que quería... ¿Tú vas a decir algo de ahí? Porque Sí. con No, lo que no, vamos no. a decir, nos vamos a ir por otro lado. No, espérate, déjame decir no. esto, mira. Dale. Dale. Yo voy a leer dos cosas. Dale. Dos cosas. Número uno, de dónde surge la creencia de la iglesia adventista de que la ley de Dios refleja el carácter de Dios. Poderosísimo. Señales de los tiempos. El libro Señales de los Tiempos, o la revista, 13 de febrero de 1893. Dice así: cuando el hombre pecó, todo el cielo se llenó de pesar. En armonía con la naturaleza de Dios, desobedeciendo a las demandas de su ley, nada sino de destrucción estaba delante de la raza humana, puesto que la ley divina es tan inmutable como el carácter de Dios. Wow. De ahí surge nuestra creencia en eso. Ahora, No se dobla. la Biblia dice, tomando esto como referencia, Dios es luz, en primera de Juan 1.5, ¿cierto? La Biblia dice acerca de la ley es luz, Proverbios 6.23. Espérate, varón, escúchame, porque si tú vas a hacer comparaciones, paralelismo bíblico, ahora, espérate. Corre, busca la El macotica. lapicero. La macota. Anota esto, que esto es lo que te va a ayudar a defender lo que tú crees. Anota ahora. Dale ahora que Sigo. los muchachos lo buscaron, sí. Luz, primera de Juan 1.5 es Dios. Sí, La ley luz, Proverbios 6.23. sí. Dios es amor, primera de Juan 4.8, ¿cierto? Sí. La ley es amor, Romanos 13.8. Dios es espíritu, 2 de Corintios 3.17. Correcto. La ley es espiritual, Romanos 7.14. Estoy leyendo en el Nuevo Testamento la mayoría de las cosas, ¿eh? Qué bueno. Dios es misericordioso, Santiago 5.11. La ley es misericordiosa, Mateo 23.23. Sigue anotando. Dios es justo, Éxodo 9.27. La ley es justa, Romanos 2.13. Correcto. Dios es perfecto, la ley es perfecta, Salmos 19.7. Dios es bueno, Salmo 105. La ley es buena, 1 Timoteo 1.8. Dios Primera es de eterno. Timoteo. Ajá. Ay, pero eso está en el En nuevo, el nuevo, todo lo que yo he leído de la ley está en el nuevo. Ay, interesante. Dios es eterno, Salmo 135.3. Correcto. La ley es eterna, Mateo 5.18, Salmo 119.142. Pero Mateo, el primer libro. El primer libro del Del Nuevo anti- Testamento, de- del nuevo. del Del antiguo. nuevo, Del del nuevo, nuevo, del del nuevo. nuevo. Ok. Ahora, oigan un asunto. La Biblia dice, Malaquías 13:6, porque yo soy Jehová y no cambio. ¿Qué ustedes creen de la ley? Tampoco cambia. Está bien. Vamos para allá. Voy. Dios el mejor. La Biblia entera lo dice. ¿Puede una persona, como muchos de nosotros, lamentablemente, lo que creemos en la ley, en los 10 mandamientos, puede solamente la ley salvarme? Ok. La ley como tal. Solamente. Mira, Que yo- yo solamente Yo quiero, cumpla con los 10 mandamientos. y una de las cosas que a veces le molesta a la gente, y es que nosotros seguimos, como dijo el pastor Rondón, en la esencia de lo que creemos. Oigan este texto, esto se encuentra en Testimonio para los Ministros, página 519. Testimonio para los Ministros, página 519, dice, Dios ama a los ángeles impolutos. Eso significa que son limpios, limpios en su totalidad, sin manchas. Dios ama a los ángeles impolutos que están a su servicio y obedecen sus mandatos, pero no les concede gracia. Nunca la han necesitado, porque nunca pecaron. Wow. La gracia es un don otorgado a los indignos seres humanos. No la buscamos. Fue enviada a buscarnos a nosotros. Wow, qué bonito. Los ángeles en el cielo obedecen los mandamientos del cielo, el carácter de Dios, sin necesidad de gracia, porque no han pecado. ¿Y por qué nosotros que recibimos la gracia de que ahora no podemos obedecer los mandamientos? No tiene sentido. No tendría sentido, No tiene sentido. si los mismos ángeles se adaptan al orden celestial sin la necesidad de la gracia. Nosotros que no la merecíamos la recibimos, pero eso no indica que nos apartemos de la ley, sino que viendo la ley en su cumplimiento nos ayuda a nosotros a tener una armonía con el cielo. Sí, sí, sí. Entonces mira otra cosa, y creo que voy a intentar darle un poquito de respuesta a lo que Yeuri pregunta.
hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si acaso Si alguno pecare, abogado tienen el tenemos. cielo ¿a quién? A Jesucristo el justo. ¿Para qué se escribió ese mandato? Para que la gente no peque. O sea, la gracia de Dios debería haber sido utilizada una sola vez en nuestra vida. Y luego vivir por los mandamientos. Yo sé que esto es chocante para gente. ¿Cómo así? Nosotros deberíamos vivir sin pecado. Pero lo que nos refleja a nosotros el pecado no es la gracia como tal, es la ley. Es la ley. O sea, la ley debería ser nuestro estilo de vida sin pecado. Gloria a Dios, tremendo. Porque Adelante. que ya la salvación está garantizada. Exacto. Entonces, Exacto. Mira, eso yo es lo que te iba a entiendo. decir, te iba a decir, vaya. Lo que sucede, yo traigo la pregunta aquí, porque es que muchas personas, siempre hay extremistas en todos los lados, y llegan al punto de decir, bueno, la ley no dice que yo tengo que congregarme. Ok. Le ok. doy tanta importancia a la ley, porque nuestra denominación es creo que es una de las únicas que le dé ese peso. Sí. Una de las pocas. Sí. de la Que po- le da ese peso y esa importancia. Entonces, hay gente que llega y dice, bueno, está bien, yo voy a obedecer, pero a mí la ley no me habla que de congregarme. A mí la ley no me habla de yo diezmar y ofrendar. Ok, yo te voy a hacer una ¿Entiendes? cosa. Entonces, con yo simplemente obedecer los 10 mandamientos, pues yo me salvo. Déjame llevarte allá. Ok. Vamos a ver. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿verdad? Y esto es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Bien, ahora noten lo siguiente. Somos salvos por gracia, pero por medio de qué? De la fe, ¿cierto? Sí, Sí. correcto. La Biblia dice, la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Donde la Biblia también dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Tú me estás entendiendo? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Claro. Estamos en un triángulo hasta el momento. Ahora chequea lo que dice la Biblia. Hay una historia llamada, que se conoce, está en San Juan capítulo 5, el paralítico de Betesda. Jesús hace un milagro por el hombre. Lo levanta. Él no conoce a Jesús. Jesús le mostró gracia al paralítico de Betesda, ¿sí o no? Claro, Claro. ¿Sí o no? claro. ¿Tenía fe el paralítico de Betesda en Jesús? ¿No lo conocía? No, espera. No lo conocía. Tú no puedes tener fe en alguien que tú no conoces. ¿Tú me estás entendiendo? Ya, aunque él había sido receptor de un milagro de él no tenía fe en Jesús porque no lo conocía. De hecho, su fe estaba puesta en otra cosa, en que el Exacto. ángel iba a tocar. y Exactamente, su fe estaba en otra cosa que era lo que él conocía. Entonces, Wow. incluso después que Jesús lo sana, le pregunté, ¿qué fue que te sanó? Ay, yo no sé. Yo no sé, yo no conozco a ese tipo, yo nunca lo había visto. Pero él cogió. No, y realmente no lo había visto. No, Nunca no lo había visto. No, el paralítico. Realmente. Él cogió para el templo. Y allí se encontró con Jesús. Y dijo, a este Y sí. Jesús, pero tú fuiste que me sanaste. Sí, yo fui que te sané. Exacto. Ahora vete y no peques más para que no te pase algo peor. Escúchame. Gaby, te digo que no lo había visto porque él había visto una gente que él habló, pero no había visto Sí, quién era que le estaba hablando. pero nota lo que Y pasa. no hablo de vista, de ver. Sino es lo mismo que yo diga, yo estoy hablando aquí con Gabriel. Y me llama, pero Gabriel es el gerente de tal sitio. Y digo, pero yo estaba. Déjame pero yo mirarlo, porque yo el no tipo es había duro. visto al gerente de tal sitio. Estaba viendo a Gabriel. Bien. Entonces, fíjate una cosa. Aunque él recibió un milagro de Jesús sin conocerlo, él comenzó a creer en él cuando lo conoció en el templo. ¿Pero dónde lo conoció? En el templo. En el templo. Él recibió milagros fuera. Wow. Pero donde lo conoció fue en Dios el templo. mío. ¿Me entiende? Sí. Usted, quizás, la iglesia no te va a salvar. Los 10 mandamientos no te van a salvar. Pero en la iglesia es donde tú conoces al que te salva. Y cuando tú conoces al que te salva, tú reconoces que por gracia y fe en él, tú eres salvo. Y tú vas a comenzar a guardar los mandamientos, no para ser salvo, sino porque ya tú eres salvo. Ahí era que yo quería llegar. ¿Tú me estás entendiendo? Ayer. Entonces, ese es el punto sencillo. Ahora, estamos hablando muchísimo de los 10 mandamientos y me gustaría que cerremos diciéndole a la gente cuáles son esos 10 mandamientos. Vamos para allá. Y habló Dios todas esas palabras diciendo, No tendrás. yo soy... Jehová tu Dios. No tendrás yo me los Dios. entero, yo Yo no me lo sé puedo también. entero. Entonces, vamos a resumirlo. Vamos a esto. No, vamos a leer. A leerlo. Eso no es nada, claro. Dele para allá, dele para No allá. tendrás dioses ajenos delante de mí. Ujú. No te las imagen ni ídolo, ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines a ellas,
ni las honres, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que castigo la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos. Hasta el momento tenemos ahí, no tendrá otro Dios. Sí. Ajá. No adorarás a imágenes Y no te Sí. inclines. y no te inclines a ella. Es el mismo, no adorarás Ok. a ningún tipo. Porque trato a Dios con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mi mandamiento. Bien, van Otro. 2. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. 3. Pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Wow. Acuérdate del sábado para santificar Del al domingo, Señor. Póngame ese en negrita, por No favor. dijo miércoles, no dijo jueves, no dijo Cualquier domingo. día, dijo sábado. Dijo Póngalo sábado. en negrita eso. Hay Biblia que dice séptimo día, otro Sí, día exacto. Y abajo dice una te digo, esto equivale a sábado. Ajá. Seguimos. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día es de reposo consagrado al Señor tu Dios. Escúchame, jefa. A los vagos no les gusta que el mandamiento no termina en que tú tienes que tenerte que trabajar en sábado. Dice, ¿trabaja cuántos días? 6. Seguimos. 6. Usted póngase tu día y No a hagas trabajar. ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo. Ni el Porque el perro puede Señor, hacerlo. y largo, lo que me gusta es que en El ese, detalle, en el ese, detalle. en ese mandamiento, Él se esmeró tanto y escribió tantas cosas que yo no sé cómo que la gente todavía, porque el Señor hizo en 6 días el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el día séptimo. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró sagrado. Gloria a Dios. ¿Quién lo dijo? ¿Quién gobierna y dónde gobierna? Y quién lo sella. ¿Y con qué lo sella? Sigue. Otro, honra a tu padre y a tu madre para que Quinto. vivas una larga vida Sí. en la tierra que el Señor te da. No mates, Ujú. no cometas adulterio, 7. no robes, 8. no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo. Bueno, 9. No codicies la 10. casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Entonces, Atienda su de cartón. esos 10 mandamientos estamos hablando. Puesto Esos para lo 10 suyo. mandamientos son los que representan o son conocidos como la ley de Dios. Ahora les pregunto nuevamente lo que les pregunté al principio. ¿Hay que guardar los 10 mandamientos ahora? Juan, Yes. Claro. ahí viene mi respuesta. Juan 15:10. Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, Permanece en ese mismo. Si guardáis mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Tremendo. Escuche esto. Jesús vino a guardar los mandamientos. ¿Qué él Así dijo? es. Yo he guardado los mandamientos ¿de quién? De mi Padre. De mi Padre. Ahora, si usted quiere permanecer en mi amor, como yo he permanecido en el amor de mi Padre, usted también tiene que guardar los mandamientos. Eso es lo que está diciendo. Así es. Entonces, finalmente, ¿la ley fue abolida en la cruz? No. Sí, pero la, Sí, pero la ley de la- Sí, la ceremonial. mosaica. Los 10 mandamientos fueron La clavados en de la cruz. sangre. No, No. siguen vigentes ahora. Gloria a Dios. Yo espero que todos los que han visto este video en esta noche, o esta tarde, esta mañana, esta madrugada, hayan entendido lo que la Biblia realmente está hablando. De ahí en adelante, usted sabrá qué decisión tomará a favor de su salvación. Así mismo. Usted, como leímos en videos anteriores, en Mateo, no, San Juan capítulo 7, verso 17, si no es así al revés, 17:7. Y así mismo dijiste en el video pasado. Exacto, yo se me creo. olvidó. Si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi doctrina viene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso es correcto. Eso es simple. La doctrina de Jesús es pura, es verdad y la verdad es absoluta. La Ok. ley de Dios sigue vigente. Y mira, la ley de Dios, ya para concluir, y escúcheme que te interrumpí, es prácticamente, es como un ensayo, o sea, Dios quiere que nosotros nos preparemos con su ley, porque es que Él sabe que hace que vamos a vivir en el cielo. Claro, en ¿entiendes? santidad, amén. Entonces, aquellos que dicen, di que sí, está bien, en el cielo no se va a robar, no va a hacer esto, pero lo del sábado, hay un texto bíblico que yo no sé si ustedes lo Yo pueden me lo buscar, sé. que dice 20. que en el cielo, sí, Samuel, Isaías 66, 22, 23. Se dice De modo claro que el en el cielo, cielo- el cielo nuevo y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante Ya. de mí, dice Jehová. ya, así que aunque a usted no le guste o no crea, en el cielo se va a tener Y lo que guardar los no 10 mandamientos. estén preparados para guardar los mandamientos aquí, significa que usted no va a estar preparado para guardarlo en el cielo y En que el no va cielo. para allá. Y simple, la Correcto. Biblia Simple. dice,
si alguno guarda toda la ley, pero ofende en un punto, Es culpable de todos. Así que, hermanos, la Biblia ha hablado. Lo más fuerte de esto es que la verdad no se refuta. Ya usted sabe. Entonces, Mi esto madre. fue La Biblia Habla. Que tengan feliz resto de sábado. Nos vemos el próximo viernes. Dios le bendiga. Compartan y comenten.